Hola amigos, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bueno, el día de hoy voy a empezar con una actividad que quiero empezar a desarrollar. Realmente hace algunos meses tenía pues la idea y voy a empezar a comentar algunos libros que he leído acerca de fútbol y con los cuales podemos compartir, podemos interactuar y creo que podemos tener un aprendizaje bonito, un aprendizaje chévere de una manera diferente. Entonces, pues para empezar, vamos a empezar por lo alto, vamos a empezar con una biografía bastante interesante. Es la biografía de Arrigo Sacchi, técnico muy exitoso pues para Italia. Es un país con una filosofía de fútbol, digamos que tradicionalmente defensiva, pero que en Arrigo Sacchi encuentra algo totalmente diferente, encuentra un fútbol total muy similar, pues no muy similar, pero sí con una propuesta muy parecida a lo que en su momento fue la propuesta holandesa de fútbol, que con Johan Cruyff hizo un cambio radical dentro del fútbol y creo que hay una similitud en muchas cosas, pero pues la verdad quiero pues antes de empezar dejarles claro pues que no es un análisis profundo del libro, que no van a encontrar pues el resumen detallado porque no va a ser de esa manera, va a ser más un poco de análisis, de conversación acerca del libro y pues espero que les guste. Cualquier cosita en los comentarios y en cada uno de los comentarios que puedan realizar, pues espero si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen algún tipo de libro que podamos comentar, sería excelente para poder continuar pues con esta actividad en estos tiempos de cuarentena que aunque difíciles hay que saberlos llevar y debemos buscar estrategias para empezar a compartir y empezar a hablar de fútbol de una manera bastante particular. Entonces vamos a empezar y pues vamos a empezar a hablar acerca del libro en un pequeño prólogo que hay dentro de este mismo libro. Pues el mismo Arriosa aquí habla que es un libro donde es más anecdótico, es algo donde él cuenta su historia a partir de anécdotas y la relaciona muchísimo con su vida, pero también cuenta todo lo que a grandes rasgos lo caracterizaba como director técnico. Y en la primera página, en el prólogo, como lo decía, en la primera línea hay algo bien impactante y desde ahí ya uno se empieza a enamorar del libro y es que él mencionaba que nunca fue jugador de fútbol profesional. Entonces desde ahí ya empieza a romper paradigmas, ¿no? Muchos de los entrenadores y muchas de las personas que están en este ámbito piensan, bueno, no voy a poder avanzar mucho porque nunca fui jugador profesional. No, no es verdad. Realmente desde ahí se empiezan a romper paradigmas y Arrigo Sacchi fue uno de los mejores técnicos en su época y pues construyó un Milan de ensueño y realmente desde ahí empieza a demostrarnos que hay que romper paradigmas, hay que romper barreras mentales que muchas veces nos limitan y que muchas veces no nos permiten triunfar en lo que hacemos. Entonces es importante empezar desde ahí. Adicionalmente, me parece importante contarles que voy a dividir el libro en tres partes. La primera va a ser los inicios de Arrigo Sacchi, desde su vida en el pueblo hasta que llega a ser director técnico del Parma, que es todo el inicio y toda su carrera inicial, su carrera eh, previo a su gran arribo al Milán, que es el momento donde es como su boom, porque realmente Arrigo Sacchi en el Milán marca una diferencia y crea un equipo espectacular que logra ganar muchos títulos y posteriormente su vida como que llega a la cumbre en ese momento. Entonces, antes del Milán, que es desde sus inicios hasta el Parma, la época del Milán que me parece que merece pues un análisis especial y pues también que hablemos especialmente de ese momento y posteriormente después del Milán, pues incluso podríamos meter Milán y selección italiana y posteriormente sí, pues ya el final de su carrera, ¿listo? Entonces, de esa manera vamos a dividir en este caso este libro y vamos a empezar pues por lo que nos atañe en este momento, que son los inicios, ¿listo? Me va a disculpar también porque pues algunas palabras, algunos nombres están pues en italiano y pues no manejo muy bien el idioma, pero vamos a tratar de ir aprendiendo, ¿listo? Bueno, de Fusignano para el mundo. Sí, allá nace Arrigo Sacchi. Su vida como tal empieza en Fusignano. Fusignano era un pueblo el cual estaba ubicado en Italia, cerca de la zona de playa, la zona costera, pero pues era un pueblo realmente agrícola. Era un pueblo que toda su economía, bueno, la mayor parte de su economía la basaba pues en la parte agrícola
Y de allí parte toda la historia. Una de las primeras anécdotas que nos cuenta Arrigo Sacchi, por allá cuando tenía, me imagino, 5 o 6 años, perdón, fue cuando su padre le regaló un balón y todo es producto de su mérito porque le había ido bien en el colegio. Entonces, al irle bien en el colegio, el papá le dice que le va a regalar un balón y desde allí empezamos ya con un poco de educación, ¿no? Realmente para muchos puede ser o puede catalogarse como un proceso conductista, ¿no? Entonces, tienes un mérito o tienes un logro y tienes una recompensa porque te fue bien en el colegio. Para muchos podría ser bueno, para otros no tan bueno, pero pues yo creo personalmente, considero que todas las teorías desde la pedagogía que existen pueden llegar realmente a ser una forma positiva de usarlas, siempre y cuando no recaigamos en solo linealizar una sola. Por ejemplo, si somos solo conductistas, podríamos llegar a cometer un error. Y desde el fútbol pasa lo mismo, ¿no? Si como docentes, como entrenadores, hacemos que nuestros jugadores siempre funcionen de ensayo y error, creo que los limitamos un poco, pero tampoco podemos dejar de premiarlos o de felicitarlos porque hacen una buena tarea, una buena labor, porque eso hace parte del proceso. Entonces creo que no podemos tampoco ser tan extremistas de limitarnos a corrientes pedagógicas únicas, sino que podemos darle una apertura mucho mayor a lo que puede ser las diferentes corrientes, en este caso desde la pedagogía. Pero bueno, volvamos al tema. Cuando, bueno, el papá llega en un carro. El papá fue ex militar y posteriormente era como dueño de una fábrica de zapatos, entonces pues ya se imaginarán, ¿no? Su educación pues era como muy estricta, tenía muchos valores, pero adicionalmente tenía unas características bastante importantes y era su amor por el fútbol. El amor por la pelota estuvo desde muy pequeño y cuando él recibe esa pelota para él es una alegría inmensa porque pues era una pelota en cuero, una pelota de las primeras que existían y pues adicionalmente era un regalo para él maravilloso porque él era amante de los deportes. Entonces desde allí arrancan las anécdotas y pues bien particular que él era uno de los pocos que dentro de Fusiñano tenía una pelota. Y desde ahí, cuando se empezaba a jugar, cuando empezaban a jugar fútbol, tenía una particularidad y es que, como cualquiera de nosotros cuando estuvo en su infancia, con su pelota de fútbol iba, empezábamos a armar el picado, empezábamos a jugar y llegaba un momento que cuando los pelados con los que jugaba o los chicos con los que jugaba eran bastante grandes, pues poco él tenía la pelota, ¿no? Poco tenía acceso al balón y él se molestaba y cogía su pelota y se iba, porque desde ahí él empezaba a forjar ese concepto muy personal para él de que quien tenía la pelota era quien tenía el control, quien tenía el poder. Y hay algo bien particular, hay una frase que me mató a mí y que realmente quisiera que en algún momento pudiéramos discutirla, y es que generalmente tenemos la frase de darle siempre la pelota al 10, ¿no? Y pues hay muchos 10 que quisiéramos darle la pelota, Riquelme, Ronaldinho, y incluso el mismo Zidane en la selección francesa. Pero entonces, en este momento Arrigos aquí dice, no, o sea, es que no hay que darle la pelota siempre al 10. El que tiene la pelota, independientemente de la posición y del número que tenga, es el que tiene el control del juego. Y es el que debe ser el creativo, el que debe ser el que empieza a generar juego, independientemente de si es el portero, el lateral, el central, el que sea. Todos tienen la posibilidad de ser creativos desde su posición. Y ahí ya empieza a romper un paradigma bastante importante. O sea, ya empieza a buscar la forma en que todos, a nivel general en el grupo, tengan una misma escala. Pero bueno, ya me estoy adelantando demasiado. Eh, Varias cosas importantes dentro de su infancia, y más anécdota, porque les decía que el libro tiene bastantes anécdotas que se van trabajando. Una de ellas es cuando una vez fueron con su familia a la playa, pues él era todavía muy pelado, 5 o 6 años, nuevamente, y se pierde de un momento a otro de la vista de sus familiares y cuando lo van a buscar, pues no lo encontraban en ningún lado de la playa. Entonces, pues se imaginarán el grado de preocupación de su familia cuando una tía va ahí y se va no hacia la playa, sino a la parte opuesta a la playa y lo encuentra viendo un partido del Mundial, creo que fue el 54 en ese momento, no recuerdo muy bien y me perdonan porque en ocasiones no soy muy bueno para las fechas, pero lo encuentran viendo su primer Mundial. En el momento él dice que no recuerda muy bien qué partido era, quién estaba jugando contra quién, pero
la emoción que le generaba el fútbol desde ahí ya era muy grande. Y era una tienda donde había gente tomando, donde había gente fumando, pero él estaba subido en una mesa mirando el mundial y mirando lo apoteósico que era ese momento para él. Entonces, desde ahí ya se empieza a marcar realmente ese gusto, esa pasión por el fútbol. Y más adelante encuentra otra anécdota y es que, pues, un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, pero llega un momento donde él se pierde de su casa estaba en una panadería, su casa había una panadería, y él se pierde. Y su mamá, pues preocupada, se va a buscarlo y cuando lo encuentra hablando de fútbol con personas de diferentes edades y debatiendo acerca pues del fútbol como tal. Entonces desde ahí también se encuentra su avidez por este deporte, pero adicionalmente esa posibilidad de estar aprendiendo constantemente. Yo creo que el diálogo es una de las formas de aprendizaje más importantes que existen y pues desde ahí empieza otro proceso también bastante complicado o bastante particular más bien en él y es el hecho de que él, y lo expresa abiertamente en el libro, dice que los modelos educativos no son lo suyo, o sea, no, en la educación tradicional no le apasiona bastante, por el contrario, es como muy reacio, pero sabía que le tocaba hacerlo y lo hacía. Pero no era muy amante del proceso educativo. Eso no quiere decir que él apoyara que los jugadores no tuvieran posteriormente que educarse, porque posteriormente él aprende mucho acerca de fútbol y entiende que una de las formas que el jugador tiene de mejorar su nivel mental y su nivel psicológico y sus habilidades mentales, su inteligencia, es a partir del estudio. Entonces ya se convierte también en parte importante de la formación, no del futbolista, sino de la persona como tal, porque es algo que caracteriza a Arrigo Sacchi. Y finalmente, pues él se, dentro de esa primera parte de su libro, donde más que todo cuenta sus anécdotas de niño y se describe como tal, se describe como una persona que es una mezcla entre su padre y su madre. Su padre pertenecía a una localidad o un pueblo que se llamaba Lombardía y se caracterizaba mucho por el trabajo, por el esfuerzo y por el perfeccionismo, que más adelante vamos a ver que Arrigo Sacchi tiene muchas de esas características y es un trabajador incansable, es una persona que lucha por sus sueños y ahí está gran parte de lo que hereda de su mamá, que es una persona de una población que se llama Romañola, Romañía, si no estoy mal, me perdonan, y son personas muy soñadoras, son personas muy enérgicas y desde ahí empieza todo el proceso de quién es Arrigo Sacchi y hacia dónde va Arrigo Sacchi. Entonces, vamos a continuar ya con la juventud, digamos que eso era un poco más a nivel de infancia, vamos a estar acompañados de un buen mate y ya empezamos con un poco más con la juventud. Entonces, si se dan cuenta en el mapa que hay en la parte de arriba o en la foto, en cualquiera de los dos, era cerca al mar. Y desde ahí ya empieza él a hablar un poco de cuáles eran sus valores, sus principios y también de cómo fue su juventud. Juventud como muchas de nuestra época, como muy dado hacia sus amigos, a las relaciones interpersonales, pero con una particularidad, bueno, muchas veces digamos que una de las acciones más comunes dentro de ese grupo de jóvenes de amigos era el momento en el cual se iban a la playa, se iban cerca a las discotecas o a los lugares que en ese momento estaban surgiendo, la pasaban bien y posteriormente cuando llegaba, caía la noche, entonces todos se reunían, iban y contaban sus anécdotas y bueno, ¿usted qué le pasó? Y cada uno iba contando sus anécdotas y cosas particulares. Pero a mí, bueno, me quise enfocar mucho más en la parte futbolística y hay algo bien particular y es que Arrigo Sacchi la tenía clara. O sea, y eso es algo que nuestros jugadores muchas veces no tienen claro. Y es para dónde van, qué capacidades tengo, cómo las puedo desarrollar y cuál realmente es mi futuro. O sea, realmente en ocasiones nos convertimos en los soñadores, en personas que sueñan, sueñan y sueñan, pero sin tener las herramientas y sin ser lo suficientemente conscientes de cuáles realmente son mis capacidades y hacia dónde quiero llegar. Y pues hago un pequeño paréntesis, en algún momento escuchaba a una persona que hacía una conferencia y decía lo siguiente, decía, mira, tú puedes ser o tú puedes querer y soñar con ser cantante, pero el simple hecho de querer y soñar no te va a llevar a ser cantante, porque si no tienes el aparato fonador con las características para poder ser cantante, muy difícilmente lo vas a hacer. O sea, realmente no es solo el querer, sino el tener las condiciones, las capacidades para hacerlo. Y entonces, desde ahí Arrigo Sacchi llega un momento donde él se da cuenta que
que no había tenido buenos partidos y entonces tiene una anécdota muy bella con un entrenador que por cierto había sido jugador de fútbol profesional y que estaba entrenando pues el equipo donde jugaba Rigo y llega y bueno, a Rigo el partido anterior le había ido mal. Entonces uno se da duro, la embarré, quizás no he jugado de la mejor manera y posteriormente llega y él piensa, ni siquiera se lo comparte a su entrenador, sino él piensa, dice, si este man no me alinea, si no me pone en la formación titular, me retiro del fútbol. Y particularmente el entrenador ni siquiera lo pone en la lista de elegidos, no lo convoca, por lo que desde ahí Arrigo Sacchi dice, no voy a ser futbolista, hasta aquí llego yo, no tengo las condiciones, no tengo las capacidades, y desde ahí se retira, tenía 19 años cuando se retira y empieza a trabajar en la fábrica. Bueno, empieza no, continúa trabajando en la fábrica de su papá, fábrica de zapatos. Allí trabajaba con su hermano y pues realmente el fútbol era algo alterno que hacía Rigo y pues se trataba o se dedicaba a otras cosas. En algún momento en su juventud empieza a estudiar contabilidad, pero hay varias cosas importantes. Realmente a él le apasionaba el fútbol, quería relacionarse con el fútbol y llega alguien que es Belletti, que es el bibliotecario del pueblo y quien él le hace un apartado especial dentro del libro porque era el bibliotecario, pero una persona muy cercana a ellos y tenía una forma de pensar que los cautivó y lo hace, o sea, casi que en ese momento para Rigo Sacchi era alguien muy importante y es alguien a quien él le debe mucho y a quien él resalta bastante. Entonces, digamos que desde diferentes profesiones él resaltaba mucho a Belletti porque fue una de las personas que más lo ayudó para encaminarse por donde él se fue, pero adicionalmente que más lo incentivó a que hiciera las cosas bien. Entonces, para él es muy marcado ese momento con él. Incluso digamos que tuvo varios episodios a lo largo de su vida donde ese bibliotecario juega un papel muy importante para él a nivel de consejos para el fútbol, porque la pasión por el fútbol la compartían, entonces también por eso su cercanía. Él empieza a trabajar, bueno, continúa trabajando en la fábrica de su padre de forma alterna. Empieza a estudiar como contabilidad, pero definitivamente no era lo de él y no era lo que él quería. Entonces, eh, capa clase, no va a clase, tiene dificultades, realmente al final no termina su carrera y adicionalmente le ha dado muchos dolores de cabeza a su mamá porque estaba en una época donde él hasta ahora se estaba formando y hasta ahora estaba generando cuál era su proyecto de vida. Y pues Belletti es una de las personas que cuando él se retira le dice, venga, pues si no se le dio a nivel de futbolista, ¿por qué no empieza a ser técnico? Y pues él se queda pensando y después de unos días decide ser técnico y coge a los pelados de Fusiñano y desde allí empieza a trabajar con ellos para poder realmente convertirse en un técnico. Y esa es su primera experiencia como técnico. A él le gustaba analizar muchísimo el fútbol y esa es una de las características que él tenía. El análisis que tenía del fútbol y el análisis que tenía o la forma que él pensaba que se podía desarrollar el fútbol es algo con lo que él poco a poco fue naciendo, se fue forjando, pero adicionalmente rompía paradigmas. Uno de los primeros paradigmas que rompió con nosotros o que empezó rompiendo desde que inicia el libro es, yo no fui jugador de fútbol profesional, pero fui uno de los técnicos con más gloria y fue uno de los técnicos más significativos para el desarrollo del fútbol, no solo italiano, sino el fútbol mundial. Y acá viene la segunda cosa, y es que sus principios, su forma de pensar, la forma como él quería manejar el fútbol, quizás se aleja mucho de la tradición italiana. ¿Por qué razón? Porque el fútbol italiano, para nadie es un secreto que es uno de los fútbol sí, es el fútbol o una de las escuelas futbolísticas más defensivas que existen. Realmente que sea bueno o malo, que esté bien, no, son formas de jugar el fútbol. Y independientemente de cómo se juega el fútbol, realmente lo importante es que se juegue bajo parámetros y bajo normativas muy claras. Pero adicionalmente que como lo decía Rigo, que se juegue con pasión, que se juegue con la emoción y con el respeto hacia el fútbol y el respeto hacia quien lo está viendo, porque eso es lo más importante. Entonces, desde ahí empieza su carrera como director técnico. Obviamente, pues él no había jugado fútbol profesional, pero su forma de pensar y su forma de ver el fútbol le daba herramientas para poder empezar todo ese proceso a nivel de dirección técnica. Y entonces desde allí ya empezamos con las bases de Arrigo Sacchi en Fusiñano.
Y desde ahí empieza la construcción del técnico. Yo creo que lo anterior hace parte de esas bases, de esos cimientos como persona, porque todo lo que nos va pasando a lo largo de los años nos va dando eh, o nos va construyendo como personas, pero llega un momento donde si tú te defines como director técnico, empiezas a construirte ya como director técnico a partir de las bases que tienes como persona. Pasa lo mismo con los futbolistas. Los futbolistas en su primera etapa lo que hacen es una construcción, un aprendizaje, pero cuando ya te encaminas por el fútbol profesional, llega el momento donde empiezas a visionarte, empiezas a proyectarte como futbolista y debes tener bases muy claras para poder continuar con la construcción del mundo futbolístico. Pero no quiere decir que todo mundo por tener buenas bases inmediatamente ya puede arribar o encaminarse en algo. Realmente creo que cuando ya tomas una decisión de vida, un proyecto de vida y empiezas a encarrilarte por ahí, tienes que sacrificar muchas cosas o acomodarte a muchas cosas dentro de ese proyecto. Les voy a contar una pequeña anécdota. Hace poquito estaba haciendo un en vivo aquí Valdo Mosquera, y yo utilicé ese término. Una pregunta que le hice, le dije algo así como, ¿qué cosas sacrificó usted cuando era joven por el fútbol? Y la respuesta fue, yo no sacrifiqué nada, a mí el fútbol me gustaba, a mí el fútbol me apasionaba muchísimo, y lo único que hice fue tener disciplina en muchas cosas, como por ejemplo en la alimentación, en la forma de vida, el estilo de vida que llevaba. Entonces desde ahí como que, bueno, pues, sacrifico, no sacrifico, eso depende mucho del contexto y de la persona. Cada persona mira o lo explica desde su punto de vista y recordemos que como seres humanos somos todos diferentes. Pero bueno, entrando en materia, una de las cosas que Arrigos aquí entendió era que si no había tenido una carrera como tal futbolística, podía compensar eso, comillas, con mucha educación y educación en cuanto al fútbol. Entonces, cuando él se decide, aunque en este momento estamos hablando que tenía más o menos 19 años, cuando él se decide realmente a ser futbolista, ya han pasado varios añitos, o sea, no se decide a los 19 a ser entrenador de fútbol, perdón, no se decide a los 19, sino se decide un poco más adelante y hay circunstancias que lo llevan a tomar esa decisión, pero cuando él va a ser entrenador, pues se da cuenta que no tiene licencia, que para entrenar pues se necesita de ciertas características, y por ende él empieza a sustituirlo por un curso que hoy en día pues es un curso bastante famoso, que es el coverciano. Y el coverciano simplemente es la forma de académicamente empezar a meterse en todo el mundo del fútbol, pero adicionalmente obtener la licencia. Recordemos que para poder ejercer se requiere de una licencia y desde ahí se puede justificar cómo Arrigos aquí empezó a trabajar desde esas bases. Pero entonces, ¿es importante ser futbolista? Bueno, y ahí hay un debate muy grande, ¿no? ¿Es importante ser futbolista para poder llegar a ser entrenador? ¿Es importante o se puede simplemente estudiar y convertirse en entrenador? Yo creo, modo personal, que se necesita ciertas bases a nivel futbolístico, o sea, tú debiste tener un proceso futbolístico, así sea amateur o así sea, no sé, divisiones inferiores o en algún tipo de liga en el cual tú hayas tenido el fogueo, donde conozcas la interna de un grupo, donde conozcas qué se siente al interior de una cancha, cómo se ve el fútbol desde adentro, pero posteriormente se necesita también estudiar. Y es muy importante estudiar para poder construirnos como formadores, para poder construirnos como directores técnicos, pero también para tener bases sólidas y conocimientos claros sobre los cuales trabajar, porque si no se tiene una base teórica clara, va a ser muy complejo y va a ser muy difícil. Entonces considero, pienso a modo muy personal, que incluso la misma investigación que da la academia nos permite y le permite al fútbol como tal ir progresando e ir subiendo de nivel cada vez más. Posteriormente, y acá vienen varias anécdotas que son bonitas, Belletti le enseña la importancia de ser formador, más que técnico, de ser formador. Y entonces cogió, dentro de las anécdotas que él cuenta, un día, llega ahí y no tenía un 6, o sea, tenía su formación, tenía todo, pero no tenía un 6. Entonces Arrigo le dice, a Belletti le dice, bueno, ¿y qué hago? No tengo un 6 y lo necesito para la formación que yo quiero. Entonces Belletti coge y le dice, bueno, en realidad no la embarré porque ni siquiera hablaba de un 6, hablaba de un volante. Entonces, un volante de marca. Y Arrigo le dice, no tengo el volante de marca, ¿qué hago? Y entonces Belletti le dice, bueno, ¿qué número tiene un volante de marca? Entonces Arrigo dice, pues, no sé, un 6. Y entonces coge, va y busca dentro de las camisas Belletti un 6, se la tira y le dice, pues fácil, construyalo usted, fórmelo usted.
Y desde ahí hay otra cosa muy importante. Nosotros somos formadores, entrenadores de fútbol y no necesitamos muchas veces que nos entreguen todo y en muchas situaciones de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que llegamos a equipos donde no está todo el material ni a nivel humano ni a nivel deportivo para poder trabajar. Pero nosotros tenemos la obligación y la capacidad de empezar a formar jugadores. O sea, un jugador que te diga es que yo solo soy delantero, quizás tendría algunas dificultades porque debe tener la mentalidad abierta para poder probar en diferentes posiciones y poder probar sus capacidades de forma diferente. Y nosotros debemos tener también el tacto para ir llevándolos, ir encaminándolos e ir formándolos de acuerdo a las necesidades propias de cada individuo porque todos los individuos pueden ir mejorando sus habilidades y de esa manera podemos irlos encaminando en diferentes posiciones. Entonces, desde ahí importantísimo que como docentes, como formadores, como directores técnicos, tenemos también esa base formativa. Nosotros no podemos esperar que siempre nos entreguen los jugadores como queramos. Necesitamos también tener cierta base formativa para poder encaminarlos a ellos y que ellos se vayan apasionando por cada una de las posiciones de acuerdo a las características que tiene cada posición. Y de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. Posteriormente, una de las características propias de Arrigo Sacchi es el dominio por la pelota, el dominio por el juego y el protagonismo. O sea, para él el respeto hacia la afición es que la afición vea un juego bonito, pero que ese juego bonito sea porque se domina el balón. Fútbol italiano, defensivo. Arrigo Sacchi no, Arrigo Sacchi quería ir por la pelota, coger la pelota, tener siempre la pelota, recuperar la pelota en el menor tiempo posible. Y quizás ahorita sea una de las tendencias y sea una de las modas, pero para la época de Arrigo Sacchi no era como tal. Entonces él ya empieza a marcar y a romper paradigmas. Y ahí es donde muchas veces nosotros y digo nosotros como sociedad, sobre todo a nivel de Latinoamérica, tenemos un pensamiento demasiado sesgado, demasiado limitado en el cual creemos que innovar no es fácil, o sea, que ya todo está construido y en el aula muchas veces uno lo escucha de los estudiantes o en la cancha de los jugadores, ¿qué vamos a inventar si ya todo está? Y realmente el inventar, nosotros modificamos algo dentro de un contexto y ya estamos generando innovación. Y esa innovación nos puede llegar, si nosotros somos muy comprometidos y si nosotros somos muy disciplinados, a generar cosas muy grandes con pequeños cambios. Pero entonces desde ahí es un cambio desde la mentalidad de nosotros. No todo está inventado, no todo está creado. Podemos generar cambios, podemos innovar, pero no es fácil. O sea, no es, ay no, un día me inventé algo y lo apliqué y ya estoy innovando. No sucede así. Primero debemos estudiar bastante, porque cuando conocemos a fondo las cosas, no hablo solo de fútbol, hablo de cualquier área, nos da la posibilidad de mirar qué estrategias podemos generar para innovar, qué cosas necesita ese contexto para poder innovar. Y desde ahí tenemos claro o debemos tener muy claro que el fútbol es un proceso o es un ámbito dentro del cual hay muchas formas de innovar, pero nosotros solemos repetir patrones. Entonces, si ahorita Pep Guardiola o Jürgen Klopp están en la élite mundial y su juego dio para ser campeón de Champions, entonces desde ahí ya queremos imitarlos a ellos, pero no nos damos la oportunidad de nosotros generar procesos diferentes y de innovar desde lo que nosotros sabemos y desde lo que nosotros queremos, desde nuestro modelo de juego. Pero desde ahí se necesitan bases muy sólidas a nivel teórico para poder saber cómo podemos innovar dentro de este bello deporte. Pero continuando con lo de Arrigo Sacchi, Arrigo pues es un formador incansable, pero un formador incansable de personas. Y acá hay algo bien importante, para él jugaba un papel importantísimo la formación en valores, la formación ética del jugador. Y aquí pongo una frase tomada directamente del libro que dice, el mérito por encima del resultado no vale. Realmente, y hace poco se lo escuchaba también a Marcelo Bielsa en una conferencia donde él decía, es que si premias realmente lo fortuito, aquello que es por suerte, por azar, estás cometiendo un grave error, porque se debe premiar aquello que tiene un trabajo y un proceso. Así el resultado no sea el mejor. Tú puedes tener un proceso de un año y el proceso quería tener como resultado el campeonato, pero quedaste de segundo o de tercero. Quizás tuviste algunos errores, pero tuviste un proceso y hay un trabajo de por medio. Eso debe tener mérito. Si no se tiene, no hay problema, pero debería tener un mérito. Ahora, si alguien por fortuna, sin mucho trabajo, logró y alcanzó quedar campeón o logró y alcanzó ganar un partido,
porque quedar campeón ya es un poco más complejo, ¿cierto? Tendría que ser una serie de fortunas, pero no se suele dar en el fútbol. Pero hablemos de un partido. Un partido lo puedes ganar por fortuna, por suerte, meterte atrás todo el tiempo, que no está mal, pero en un contragolpe, un gol y ya, ni siquiera porque lo hayas pensado, sino porque salió así. Mientras que el otro técnico había pensado un partido, había estructurado y no logró el objetivo. Es malo premiar esa suerte, esa fortuna, porque no tiene un trabajo de por medio. Y, perdón, y ahí estaríamos premiando procesos que no son claros, que no son favorables para los jugadores ni para el fútbol como tal. Mientras que los procesos muchas veces no llegan al resultado que queremos, pero hay procesos y hay formación, y eso es lo más importante. El mérito que desde su papá cuando le decía, oiga, si usted tuvo una buena etapa de colegio, un buen año, sí, un buen año escolar, entonces le va a regalar un balón. Ey, el mérito, el realmente reconocer lo que se ha hecho, el trabajo, no por fortuito, no por azar, sino porque realmente hay un trabajo de por medio. Entonces desde ahí empieza toda la formación y para Rigo Sacchi una de las cosas más importantes es la formación en valores, la formación ética y todo lo que se puede dar desde ahí. Bueno, y vamos a continuar por acá. Y tiene tres equipos antes de llegar al Cesena, que uno es el Fusignano, el que encontramos en el primer recuadro de corona y color rojo. En el segundo, pues el Alfonsini, que es el equipo al que posteriormente pasa a dirigir. Y posteriormente el Bellaria, que sería un equipo que tiene dos momentos. ¿Listo? Importante, siempre desde su proceso empieza a ser un formador incansable, sus estrategias estaban dadas siempre hacia ganar, hacia tener la pelota, pero hacia ganar, no buscaba independientemente del partido ni de la condición del partido, nunca buscaba el replegarse, el estar atrás y el esperar a ver qué pasaba, sino siempre quería ser protagonista, siempre quería ir adelante, siempre quería ir en busca de resultados. Obviamente en esta primera etapa comete algunos errores, tiene algunas dificultades, adicionalmente tiene un paso de un equipo al otro porque veían características, veían condiciones que él podía poner al servicio del fútbol. Entonces tiene una etapa bastante bonita, una etapa donde se va formando él como entrenador, pero donde siempre él se veía como un formador de personas, como un formador integral, no solo un formador de futbolistas, sino una persona integral. Y por eso me permití en este momento pues poner un pequeño fragmento de la lectura que quiero compartir con ustedes y adicionalmente que nos hace o nos permite entender cuál era la forma de pensar de Arrigo Sacchi en esta primera etapa y por esta razón pues me va a permitir en este momento leerles este fragmento. Dirigir el juego y el equipo me gustaba cada vez más. Me encantaba elegir a los jugadores, entrenarlos seriamente, descubrir talentos, crear estrategias de juego, probarlas en el campo, preparar los encuentros junto con los muchachos. Soñaba con un fútbol distinto del que se había jugado hasta entonces en Italia. Un fútbol nuevo, bello y agresivo, que apostara por la velocidad, por tener un equipo bien conjuntado, con ideas innovadoras, también sobre la actitud psicológica de los futbolistas con respecto a sus adversarios. Y es algo bien importante, ¿no? Desde allí ya se empieza a manejar la psicología deportiva, que es algo relativamente nuevo, pero que para Rigos aquí era algo indispensable dentro de sus procesos. La psicología que él compartía, y más adelante nos vamos a dar cuenta que es un hombre de carácter muy fuerte y muy tajante con las cosas, porque él considera que es importantísimo, el honor, el respeto, cosas que empiezan a marcar la diferencia, pero también la forma de pensar del jugador era algo que él observaba y que tenía muy claro que debía ser uno de los pilares para sus jugadores. Entonces desde allí ya empezamos a ver que existen unos parámetros claros, pero que hay cosas que para hoy en día para nosotros son innovadoras, como el tema de la psicología deportiva que no lleva mucho tiempo en auge, pero que son cosas que se han venido manejando desde la época de Arrigo Sacchi, que pues relata años 60, 70, 80. Entonces, si nos damos cuenta, en ocasiones sí estamos algo atrasados frente a lo que se maneja en Europa, pero quizás no es porque nosotros seamos países en vías de desarrollo, y hablo de países en vías de desarrollo en Latinoamérica, sino simplemente porque el compartir ideas o el adaptar ideas no nos gusta mucho o no lo vemos como una buena fuente de aprendizaje. Pero creo que es una de las mejores fuentes y si nos damos cuenta desde acá, él ya tenía claro que la psicología deportiva era muy importante en el progreso de un jugador y en el progreso de un equipo. Y continuó, ¿no?
No debía imponerme a ellos, tenía que convencerlos si quería obtener ciertos resultados. Y necesitaba tiempo, mucho tiempo y paciencia. El verdadero líder es el que convence, no el que ordena. Creo que está más que claro. Y nos sirve y nos funciona muchísimo cuando lo ejecutamos en campo. Nosotros no debemos ser tiranos dentro de la cancha o tener una posición jerárquica en la cual queramos que nos crean por nuestra posición, sino que los conceptos deben ser consensuados con nuestros jugadores y llegar al punto donde ellos a través del ejemplo vean que se pueden dar las cosas, pero también que dentro del diálogo y dentro de la posibilidad de manejo de grupo, realmente lleguemos a acuerdos que nos permitan generar mayor credibilidad que si empezamos a ordenar o a decir cosas que quizás sean impuestas y que ellos no lo sientan y eso no les permite ejecutarlo de manera correcta, porque eso pasa mucho cuando estamos entrenando. Finalmente, terminamos este fragmento donde dice, durante más de 10 años había trabajado duro en la fábrica, donde había aprendido a proyectar, a organizar mi trabajo y el de los otros, haciendo presupuestos y pensando en el futuro. Atesoré esta experiencia en los entrenamientos y en el campo. Todos los días trabajaba de 8 a 1, 8 a 13, luego picaba algo, cogía el coche y a las 14:30, que sería en este caso a las 2:30, iba a entrenar. A las 18:30, o sea, a las 6:30, volvía a casa y estaba con mi familia. Entonces era una persona también muy organizada, disciplinada y con cosas muy claras dentro de su cabeza. Y así es la vida durante varios años. Y ya posteriormente, cuando llega el Cesena, hay algo bien importante, bien impactante, y desde ahí ya empieza a marcar un rumbo diferente toda esta carrera que lleva Arrigo Sacchi dentro de su vida y vamos a continuar con eso. Bueno, y una vez que empezamos a ver la trayectoria de este técnico en el Cesena, nos damos cuenta que pues el tiempo previo, el tiempo anterior a esto nunca recibió un sueldo. Fue una etapa donde obviamente en muchos de esos años y de esos periodos sin tener una recompensa económica como tal, él lo hacía por pasión, lo hacía porque le gustaba, lo hacía porque era su forma de vida, su estilo de vida y lo que lo apasionaba, pero no por una retribución económica. Y dura así más o menos desde los 19 hasta los 33 años. 33 años es la edad donde él dice definitivamente a su familia, no voy más con la fábrica, hasta aquí termina mi labor en la fábrica, me voy a dedicar de lleno al fútbol. Y cuando se dedica de lleno al fútbol empieza con el Cesena y hay algo bien particular y es que en el Cesena no ganaba muy bien, ganaba escasamente para las cosas básicas, pero aún así cuando él era el hijo del dueño de la fábrica y tenía un sueldo y un puesto fijo y tenía todos los privilegios, él decide irse por el camino del fútbol, que aunque más complejo era lo que lo apasionaba a él y lo que él sentía, lo que él vivía, por lo que él transpiraba realmente. Entonces, pues él toma la decisión, dice, me voy a dedicar netamente al fútbol, eso va a ser mi vida. Y una de las primeras cosas que se encuentra es, no puedes dirigir si no tienes licencia. Entonces, en ese momento, llega los directivos, les dice, pues si quieren nosotros le pagamos la licencia para que usted, él dice, no, la voy a pagar yo de mi sueldo, y empieza el curso en el Coverciano, que es el lugar donde se preparan pues los grandes técnicos de Italia. En ese momento inicia todo su proceso, inicia con el Cesena, allí durante 3 años, ya después de terminar el curso, dura 3 años en el Cesena, allí aplica todo lo que había conocido. Una de las cosas que él menciona mucho del curso es que realmente la literatura que había para ese momento era poca, primero. Segundo, él no veía el curso como el gran curso, aunque lo dice como irónicamente que el super curso, pero realmente él veía poca literatura y la única forma que tenía de generar conocimiento dentro de ese ámbito deportivo era hablando con otros técnicos que lo estaban haciendo. Entonces desde allí empieza toda su construcción. To- Perdón, todo lo que él veía a nivel de configuración de juego, todo lo que veía a nivel táctico, a nivel técnico, de formación, porque siempre se caracterizaba por ser un muy buen formador, y desde allí empieza con el Cesena a aplicar todo lo que él había aprendido y adicionalmente empieza a hacer, a tener grandes títulos, por decirlo de alguna manera, para ese momento en su vida, porque ya empieza a ser reconocido a nivel personal y a nivel futbolístico por su juego, por su estilo, por su forma de ir hacia adelante, de ir siempre por la pelota, de buscar el juego, de buscar realmente
ser el mejor dentro de ese proceso y desde allí empieza a aplicar todo lo que había vivido y todo lo que había aprendido. Vivido a nivel personal y aprendido con el curso del comerciano. Entonces, desde allí ya empieza a ser una persona apasionada, dedicada al trabajo de tiempo completo, pero desde allí también empieza a generar algunos problemas y es el estrés, la tensión por todo lo que él vivía. Eso lo llevó a tener dificultades a nivel de salud. Entonces, después de esta vida en el Cesena, ya él empieza a generar contratos de un año y tanta tensión y tanto estrés en ocasiones era agotador para él e incluso llegaba a bajar de peso incluso en un partido por la forma como él dirigía, la forma como se apasionaba, la forma como desde la línea manejaba todas las situaciones. Entonces es una situación difícil porque eso que lo apasiona a él también le está generando dificultades a él a nivel de salud y desde ahí ya empieza a ser una constante, o sea, no solo es en el Cesena, sino es posteriormente en otros equipos que él dirige que se presenta la misma dificultad. Bueno, y una vez Saki pasa del Cesena y va hacia el Bellaria nuevamente. En ese momento, pues se encuentra con un equipo que él había dejado en segunda división, pero que nuevamente descendió. Y adicionalmente se encuentra con que las exigencias que le están dando o que le están haciendo, pues es de mantener la categoría, pero no de ganar. Ahí hay dificultades grandes. Antes no descender, pero muchas veces él necesitaba ese, hey, es que no vamos a defender, vamos a ganar y vamos por todo y vamos por el título. Entonces ahí se genera un problema bastante particular porque su filosofía, su mentalidad es vamos a buscar siempre la victoria, vamos a buscar siempre el título, vamos a buscar siempre el ascenso, vamos a buscar siempre ir por más. Y hay algunos técnicos, algunos directivos, incluso hoy en día, que no, que se limitan a mantenerse o a salvarse de, pero no a ir en busca de, y eso para él era un choque bastante fuerte porque estaba casi que en contra de su filosofía y chocaba bastante con las directivas por esto, porque él siempre quería ir en busca de, y en ocasiones lo limitaban a nivel económico. Obviamente siempre habían limitaciones porque eran equipos de segunda, tercera y cuarta categoría, pero adicionalmente a nivel mental siempre le decían, hey, vamos a no descender, cuando él lo que buscaba era ganar. Y eso también es complicado en la decisión de quiero ir a ese club o no quiero ir a ese club. Muchas veces por necesidad en un contexto como el suramericano, bueno, en algunos países, por ejemplo en Colombia, generalmente el fútbol no está tan bien organizado como en países como Argentina. Argentina tiene hasta novena división, si no estoy mal. Acá nosotros solo tenemos A, B y posteriormente lo otro ya es o ligas regionales, Liga de Antioquia, Liga de Bogotá, Liga del Valle, o ya competencias pues a nivel de inferiores, pero no es como tal tan bien organizado como en otros sectores. Entonces ahí ya tú decides cómo vas a entrenar con lo poco que hay, pero adicionalmente a qué equipo vas con tan pocos equipos que hay compitiendo a nivel profesional o en la élite como tal del fútbol. Entonces ahí también es complicado. Pero había algo bien particular que desde ahí ya empezaba a manejar Arrigo Sacchi, que siempre lo había manejado, y era el tema de ser un mediador entre dirigentes y jugadores. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en ese momento no había un sueldo fijo para los jugadores. Entonces, ¿qué hizo Arrigo Sacchi? Pues sencillamente les dijo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir las taquillas a la mitad. Entonces, si ganamos, nos dan la mitad de la taquilla. Pero si perdemos, no nos dan absolutamente nada. Entonces, desde ahí ya empezamos con los premios, ya empezamos con el manejo de premios por resultados. Y eso motiva e incentiva muchísimo a los equipos que manejaba Saki y desde ahí empieza toda su trayectoria a nivel de manejo de grupo como mediador entre directivas y jugadores, que es bastante complejo porque para él el respeto frente a la palabra y frente a lo que se maneja es demasiado estricto y ahorita cuando les cuente más adelante qué fue lo que pasó en el Rimini me van a entender. Posteriormente tiene una anécdota con Sorato, que son cosas que muchas veces nosotros no, pues no tenemos en cuenta dentro del contexto del jugador, y es que Sorato, bueno, tenía una novia más alta que él. Entonces un día, pues Arribas aquí iba para su casa, iba en el coche y en un teléfono
vio a Sorato junto con su novia, pero pues como su novia era más alta que él se empinaba demasiado para poder darle besos y demás cosas. Pues cuando él se dio cuenta de eso, habla con Sorato, le dice que es más fácil que le pida las llaves del apartamento y se las entrega las llaves del apartamento de Saki a Sorato y que de esa manera pues iba a evitar tantos calambres que últimamente le estaban dando. Y los calambres partían de esa situación tan particular. Entonces desde ahí también se ve mucho manejo de grupo, quizás algo de alcahuetería, pero desde que se cumpliera con el trabajo que se tenía como en medio, pues realmente era algo que se podía flexibilizar. Entonces llega un momento donde con el Rimini pasan de tercera categoría, de tercera división a segunda división, que es un logro grandísimo. Y en el momento que eso sucede, pues el presidente le dice que va a vender a muchos de los jugadores pues, por temas económicos que en ese momento estaba atravesando el club. Él le dice que listo, que lo hicieran, pero que Sorato no lo tocara, porque Sorato era el goleador como tal. En ese momento, bueno, el presidente empieza a hacer todo el tema de transferencias. Un día lo llama, le dice, necesito hablar con usted, estaba en un almuerzo. Le dijo, bueno, frente a lo que viene atravesando el club, tuve que vender a tal jugador que se va para tal equipo y así con todos los jugadores. Y al final de toda la conversación le dijo que Sorato pues también se iba del club, que lo había vendido. En ese momento, pues lo que hace Saki es decir, no voy más con el club. No hay una confianza entre directivos técnicos, por ende realmente no me sirve lo que me están ofreciendo y prefiero irme del club. Y en ese momento tomó una decisión bastante drástica y bastante importante para su vida, porque definitivamente no era lo que él quería y no era como él lo quería trabajar. Entonces, desde ahí también importante esa relación que se da entre técnico y directivos, que para él es fundamental y más adelante nos vamos a dar cuenta que ha tomado decisiones muy fuertes solo por eso, por la relación técnico-directivos. Él dice que si no está todo íntimamente relacionado y se maneja de manera adecuada, van a haber problemas. Y por eso si no hay una confianza entre directivas y técnico, definitivamente él prefiere no trabajar en esas condiciones y prefiere renunciar a su contrato. Entonces, en este caso, pues se va del Rimini y pasa a la Fiorentina, pero pasa a dirigir las divisiones inferiores de la Fiorentina, los chicos más jóvenes de la Fiorentina, y ahí ya es otro nuevo reto y empieza una nueva forma, un nuevo trabajo, pues en la Fiorentina, que es un equipo de un poco más de renombre. Pero antes de eso vamos a mirar un poco el libro que él escribe mientras está en el Rimini, que es un libro muy parecido a un libro que escribió Johan Cruyff, si no estoy mal se llama Mi filosofía, el de Johan Cruyff, y vamos a mirar el libro que escribe Arrigo Sacchi y todas las enseñanzas que hay detrás de ese libro. Bueno, y ya continuando con el tema del libro, el libro pues lleva por título Chaval quiere ser un jugador de fútbol y es un libro que yo lo relaciono muchísimo con el libro que se llama Mi filosofía de Johan Cruyff. Pues cuando lo leí y según la descripción que él hace son muy similares. ¿Por qué razón? Primero, describe cuál es su estilo de juego, cuál es su filosofía a la hora de jugar. Eso como primera parte y preámbulo al libro, pero posteriormente empieza a dar unas indicaciones, unas directrices, unas sugerencias a los jugadores de cuáles son las características tanto a nivel físico como a nivel mental y a nivel psicológico como persona, como individuo, que debe tener para llegar a ser profesional desde su posición o desde lo que podría ser esa posición dentro del terreno de juego. Entonces hay unas características para el portero, unas para los laterales, para los centrales. Para cada uno viene unas características específicas. Y miren que desde Arrigos aquí en esa época del Parma, que si mal no recuerdo, estábamos más o menos situados en 1982, por nombrar una fecha, ya tenía para él una importancia muy especial el portero. El portero no era el que se paraba bajo los tres palos y respondía por dejar el arco en cero, sino que el portero era parte de la defensa. Entonces él ya empieza a decir, hey, el portero puede y debe ser un defensa más, debe tener las habilidades técnicas, físicas, psicológicas para poder actuar como un defensa más y no como meramente el portero que se queda atrás metido debajo de los palos y solo con las manos puede actuar, sino que empieza a generar juego también desde el portero y el portero es uno de los artífices y generador de juego desde su posición. Entonces, desde ahí ya empezamos a mirar que hay conceptos que se vienen manejando desde hace mucho tiempo, pero que el tradicionalismo o quizás el pensamiento del entrenador no permite que ese rol de portero pueda tener un rol diferente al que comúnmente se ha visto, que es el de tapar netamente. Sino que ya empieza a verse una forma diferente de involucrar al portero, que es algo que, por ejemplo, bueno, por ejemplo, no, ahorita todo el mundo tiene o aplica muy bien ese rol del portero. Otra cosa que menciona muy bien en su libro y que
e insiste muchísimo tanto en el libro como en su forma y estilo de dirección, es el tener y poseer la pelota en la posesión de pelota, y para esto es importantísimo que el equipo tenga y esté muy bien direccionado, tenga un muy buen entrenamiento, pero adicionalmente que tenga claro cuál es la intención de la posesión. O sea, la posesión por simple posición no funciona, no sirve, no es útil. La posesión requiere de otros aspectos, como por ejemplo la posesión con finalización. Entonces, cuando ya hablamos de una finalización, una posesión para posteriormente finalizar, ahí ya se vuelve importante y es algo que le da un matiz diferente a la posesión común que se conoce. Entonces, desde ahí él ya sabe que también empieza a aplicar que el nivel defensivo no es algo aislado del juego, sino que debe estar dado para todos los 11 jugadores, todos deben participar en conjunto para defender. Entonces, desde ahí la basculación para él era muy importante, pero además que él defendía a partir del ataque. Entonces, siempre los primeros defensas eran sus delanteros e iban en busca de la pelota de manera articulada, o sea, no hacían una presión de forma individual, sino hacían un pressing colectivo que permitía posteriormente una recuperación efectiva, eficaz. Hoy en día, si nosotros leemos diferentes artículos, diferentes textos, se habla de que el tiempo, digamos que redondeado para poder recuperar la pelota son 6 segundos, o sea, tenemos un tiempo aproximado de 6 segundos para hacer recuperación y reposición de la pelota, de lo contrario que replegarse. Entonces, para Rigus aquí no era necesario replegarse, simplemente siempre íbamos en busca de la pelota, pero para eso habría que tener una excelente preparación física, de lo contrario, pues en los primeros 20, 30 minutos ya van a estar fundidos. Entonces, también realmente hay muchos conceptos que Rigo le da al fútbol, pero que son conceptos que hoy en día nosotros podemos manejar y manejamos comúnmente y muchas veces hasta consideramos que son novedosos, ¿no? Que es algo nuevo cuando pues, se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y posteriormente también hay unas características que desde el libro Arrigo Sakida y es el trabajo mental, el trabajo que podemos hacer con los chicos a partir de su inteligencia, de las inteligencias múltiples. Y entonces acá viene algo no solo a nivel cultural, emocional, mentiras, no solo a nivel cultural, sino también emocional. ¿Por qué razón hablo de nivel cultural? Porque, por ejemplo, hay que hacer transformaciones en la forma como pensamos y eso muchas veces viene arraigado a la cultura, viene arraigado a lo que por tradición nos han ido inculcando y no está mal, pero en ocasiones creo es necesario hacer cambios culturales. ¿Qué cambio cultural hizo Rigosaki? Pues sencillamente de un fútbol que era netamente defensivo, que todos se metían atrás y esperaban contraatacar. En este caso, pues él lo que hace es decir, no, vamos a ir hacia adelante, vamos a cambiar la mentalidad del fútbol italiano, vamos a ir en búsqueda de la pelota, vamos a poseer la pelota y vamos a jugar con la pelota. No nos interesa escondernos atrás, sino ir en busca de la pelota. Y desde ahí, para él en ese momento fue realmente una innovación hacia el juego que hacía, pero pues la innovación no partió sino de analizar el contexto y buscar una alternativa, hacer algo diferente. Y quizás ahí es donde hablo de lo cultural. Nosotros en Latinoamérica generalmente nos enseñan que la innovación es algo complejísimo y muchas veces no nos enseñan que la innovación está o requiere de reconocer lo que nosotros tenemos, hacer pequeños cambios que nos permitan mejorar y permitan obtener resultados diferentes, resultados mucho mejores, que estén anclados a la disciplina y a la constancia, porque sin eso sí es muy complicado. Entonces desde ahí ya empieza a ser un cambio a nivel cultural, un cambio en la forma de pensar, pero adicionalmente también es una competitividad, es un gusto por estar compitiendo y por ganar. No es el jugar por participar y entonces miro al rival y si es muy fuerte entonces me meto atrás y no voy a competir, sino siempre la competitividad. Y eso quizás sea un factor que hay que resaltar muchísimo de Arrigos aquí porque le gustaba proponer y en el fútbol muchas veces vemos partidos aburridísimos precisamente por eso, porque ninguno de los equipos propone. Siempre estamos esperando o estamos jugando de manera muy defensiva y no hablo de manera táctica porque para mí la táctica puede ser tanto ofensiva como defensiva, o sea, en cualquiera de los dos parámetros. Pero sí botados atrás o sin muchas ideas, en mucho entrenamiento de por medio y ahí quizás cometemos muchos errores como entrenadores y como educadores que somos. Y posteriormente, pues viene algo importantísimo con lo que creció Arrigo siempre y es premiar el mérito. Acá puedo relacionarme un poco con una frase que decía Marcelo Bielsa hace poco en una entrevista que observé de él. Y Marcelo Bielsa decía, hay algo peligrosísimo en esta sociedad y es premiar aquello que es fortuito, premiar aquello que se consiguió no por mérito, sino que se consiguió porque fue algo fortuito, no un partido de fútbol. Hay equipos que salen a proponer y otros que simplemente van a mirar a ver qué pasa. Y por alguna situación fortuita, un penal,
se genera un gol, ganan con ese penal y entonces falta que el equipo siempre estuvo metido atrás, pero pues que ganó porque contragolpeó muy bien, cuando pudo haber sido una sola vez y pudo haberlo hecho de manera fortuita, como ya lo decía. Mientras que el trabajo que tiene el otro equipo no se resalta, no se valora. Entonces, una de las cosas que dice Marcelo Bielsa es cuidado porque muchas veces estamos premiando aquello que no tiene un trabajo de por medio, que no merece, no tiene ese mérito y que muchas veces le resta realmente mérito al trabajo que sí existe. Entonces, si tú compites por un campeonato y tienes un muy buen proceso, al final querías el primer puesto, pero el segundo o el tercero pues, no está mal. De por sí trabajaste y tienes todo un mérito, un proceso y eso se reconoce y es algo que le reconocía mucho a Rigo Sacchi, por eso lo querían, lo buscaban los equipos y él no tenía que ir a buscar, que es algo bien particular. Entonces llega un momento donde este entrenador nos enseña que hay que premiar ese mérito, hay que premiar los procesos, el trabajo, no hay que premiar lo que llega por hacer, porque quizás estamos cometiendo errores grandísimos y estamos dejando de lado el trabajo por esperar resultados rápidos. Y él, recordemos que, o por lo menos yo soy partidario de que si no hay un proceso, los resultados no van a ser constantes, y no van a ser continuos, y no van a ser gratificantes, porque creo que eso también es bastante importante. Y finalmente habla de la ética y el compromiso por encima de la técnica. Para él era mucho, él prefería un jugador que fuera ético, que fuera honesto, que fuera competitivo, a un jugador que fuera rico técnicamente, porque por encima de cualquier cosa estaba los valores y que el resto se podía llegar a solventar en equipo, pero pues esos valores era muy difícil inculcarlos a una persona si no los sabía previamente. Entonces, pues es importantísimo del libro y vamos a continuar. Bueno, pero antes de continuar, entonces quiero compartirles esta frase que me parece muy importante a nosotros como educadores y que nos puede servir muchísimo. Cogí y reordenaba mis apuntes partiendo de un par de preguntas fundamentales a las que muchos, aún hoy, en el ambiente del fútbol no saben responder. ¿Qué es el fútbol? ¿Es un deporte? La respuesta es sencilla, el fútbol es un deporte de atracción, diversión, fantasía, juego, salud y recreación. Con energías positivas cuando no está contaminado por intereses absurdos, son políticos, económicos o personales. Es un deporte de equipo, un poderoso elemento en la formación social del joven porque responde a diversas exigencias de vida, comporta el respeto de las reglas y del grupo. Invitaba a los jóvenes de 10 a 14 años a jugar y a divertirse también en actividades que no fueran el fútbol, ya que el deporte no se convertiría, para que el deporte no se convirtiera en una obsesión, para que continuara siendo una diversión, y eso en ocasiones es un error que tenemos. Enfocamos mucho a los chicos hacia el fútbol, 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 y no les damos la posibilidad de que se oxigenen, de que el fútbol no sea algo que se vuelva una tarea repetitiva y aburrida, sino que siempre haya esa chispa, esa diversión, y eso es muy importante. Bueno, en la Fiorentina tiene un paso corto, un año nuevamente, y allí pues hay cosas bastante particulares, cosas que se pueden resaltar y que se pueden aplicar a lo que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, cuando él llega a la Fiorentina era un equipo muy bien armado y dentro de los jugadores que tenía o que realmente quería eh, o que resaltaba más bien, era Daniel Pasarela, que venía de hacer un muy buen campeonato del mundo en ese momento, llega a la Fiorentina y en la Fiorentina pues lo que hace Rigo Sacchi es decirle, venga, ayúdenos, necesito que trabaje con los de inferiores también, haga algunas charlas acerca de, sobre todo le pedía que les hablara mucho del juego en zona, de la presión en zona, y eso era algo que les recalcaba constantemente. Entonces, Daniel Pasarela iba, pues él pertenecía al equipo principal, iba hacia las divisiones inferiores, hablaba con los jóvenes y eso los motivaba bastante. Entonces, desde ahí también se pueden recoger ayudas para la labor como entrenador. Su juego se caracterizó por la defensa zonal, entonces dentro de la defensa zonal que él rescata, él admira mucho la defensa zonal, se fija principalmente en la pelota, o sea, la pelota es lo primero y es sobre lo cual el equipo va, o sea, no va sobre el jugador, que es algo pues propio de la defensa al hombre, sino que va sobre la pelota, lo más importante es la pelota. En segunda instancia está el compañero, entonces me importa la pelota, pero tengo que referenciar también dónde está mi compañero, ya sea para que me haga un relevo o para hacerle un relevo o para que en conjunto logremos recuperar la pelota y finalmente el adversario. Entonces acá cambia un poco el orden de los factores y eso podría llegar también a cambiar el resultado dentro del proceso
recuperación de la pelota. Entonces, bueno, que ahí dice, aunque olvidó analizar el contexto, y es que él tenía un jugador dentro de su escuadra que siempre había sido educado, era un defensa central y siempre había sido educado en una forma de pensar donde siempre el marcaje era el hombre. Entonces, cambiarle un poco el chip fue para él difícil y eso hizo que no pudiera sentirse a plenitud con el equipo porque tenía ciertas dificultades con algunos jugadores, especialmente con ese, a la hora de generar procesos defensivos. Y finalmente, pues algo que él siempre ha nombrado es esa riqueza en valores y esa lealtad. A él lo trae a Lodi, que es el dirigente en ese momento, el presidente, el gerente deportivo. A Lodi decide irse por muchas razones, pero pues le dice a Rigos aquí que él puede hablar para que se firme un contrato de 3 años de él con la Fiorentina y que muy probablemente en ese tiempo va a subir a primera, entonces que podría ser un buen proceso. Barrigos aquí dice que no, que él prefiere irse, que si se va a Lodi, pues que él se va y pues definitivamente se va y vuelve al Rimini, que fue un equipo al cual ya conocía, pero que particularmente cuando llega al Rimini, él lo había dejado en segunda, si ustedes recuerdan, tiempo atrás ya habíamos hablado que lo había dejado en segunda, y en este caso lo encuentra nuevamente en tercera, y peor aún, siempre las personas en este momento empiezan a darse los medios de comunicación y los medios de comunicación pues empiezan a ponerle picante a todo lo que es la previa del campeonato y de los partidos y decían que pues el Rimini no le iba a ir bien, que definitivamente era un equipo que iba a descender de primera y por el contrario el Spal, que es un equipo que hoy día creo que está en segunda categoría, pues era un equipo que todo el mundo confiaba y el que todo el mundo decía, no, pues que esto va a ser el primer partido le tocó a Rimini contra Spal y el Rimini le ganó al Spal y desde ahí ya como que le dio una sacudida a todos los medios de comunicación y les dijo, hey, aquí estamos, a pesar de que somos jóvenes, vamos a competir y vamos a competir de manera leal y vamos a ir por el triunfo siempre. Entonces de ahí cogió todas esas críticas, se las impulsó, se las dio a los jugadores, pero fue la gasolina para ir hacia adelante. Él le decía a los jugadores, mire, nos están dando muy duro, nos están bajando la caña, entonces hay que meterle y hay que ir por todas que buscar por cada partido y consolidarnos. Entonces, creo que desde ahí tenemos un factor bastante importante motivacional, a partir de las críticas que podemos llegar a utilizar también. Nuevamente realiza acuerdos de pago, no había un pago para los jugadores, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Si ganamos, tenemos la mitad de lo que se recaude en escenario y pues de esta manera motivada también a los jugadores, porque el factor económico obviamente es un factor importante, sobre todo pues, cuando muchos de ellos vivían pues, del fútbol, ¿no? Y hay una anécdota bastante particular que Arrigo cuenta con la afición. Como ya existía en ese momento la televisión, no era un medio, entonces Arrigo utiliza la televisión local y un día de nieve, había nevado mucho sobre el campo y sobre las gradas, él sale por televisión y le pide a todos los aficionados, a los que amen el club realmente, que se acerquen al estadio a hacer limpieza, pues porque tenían ese día un partido muy importante, si no estoy mal, era contra el Palermo, creo. Y llega ahí, pues sí, definitivamente tiene una gran aceptación y entonces ese vínculo directivas, técnico, jugadores, afición, empieza a consolidarse y eso le da muchísimo al equipo para seguir adelante. O sea, es algo que realmente potencia el equipo, esa mezcla, esa unión que se tiene y se llega a buenos términos, pues al final del campeonato estaban disputando pues quedar en los primeros lugares para poder ascender, pero desafortunadamente y acá también hay algo que le duele mucho a Rigosaki y es que el Vicenza bueno, él en ese momento no lo sabía, lo supo tiempo después, compró 5 partidos, los últimos 5 partidos los compró y eso hizo que ellos pudieran clasificar y pues arriba queda de cuarto con su equipo. De ahí hay un choque de Rigo porque, por su cuestión de valores, porque él decía, bueno, yo pude haber clasificado, pero pues me lo robaron literalmente y pues desafortunadamente sucedió de esa manera. Y pues después de un año nuevamente dice adiós, su contrato termina y él pues prefiere no renovarlo, también porque tiene y ya tenía o había hablado con otros clubes y uno de los clubes que lo quería era el Parma. Entonces pues cuando tú tienes un club de renombre esperando tu hoja de vida, creo que la decisión bueno, en realidad él tomó la decisión con la esposa, porque había otro club que también pues, como que le llamaba la atención, aunque no era tan grande, pero pues terminan diciendo o terminan teniendo claro que se van para Parma
y allí empieza una nueva era en Parma. Y en Parma ya llega la consagración. Cuando llegas al Parma, pues primero era un equipo de renombre, aunque en ese momento acaba de descender. Entonces no estaba en segunda categoría, estaba en tercera categoría, pero había algo que le gustaba mucho a Arrigo Sacchi en ese momento y es que los dirigentes del Parma le exigían ganar, le decían, hey, vamos a ganar y vamos a ascender de categoría y vamos a romperla, algo que no pasaba con los otros equipos. Los otros equipos le decían, nosotros vamos a buscar no descender más, a buscar que no nos vayamos a una categoría más baja. Entonces ahí eso también es motivante para Rigo porque es la primera vez que encuentra directivas que van en la misma vía que él va a nivel de dirigencia. Y entonces desde ahí ya empieza a organizar su equipo, le toca desde cero porque pues el equipo acababa de descender, entonces económicamente no estaba bien, empiezan a contratar jóvenes, él obviamente a los jugadores de confianza los llama nuevamente y desde ahí empieza la construcción de su equipo, pero adicionalmente hay algo que le impacta mucho en la primera reunión, es que desde la primera reunión ya tuvo la posibilidad, la oportunidad de conocer un cuerpo técnico, no tenía un preparador físico y tenía un asistente técnico, cosa que nunca había tenido. Pues había tenido un asistente técnico en otro equipo, creo que fue en el Rimini, pero pues era algo muy, o sea, no era algo serio realmente. Y en este caso ya tenía un cuerpo técnico consolidado, pero también hay una anécdota ahí bien particular y es que Arrigo llega y les dice a sus compañeros, salieron de la primera reunión y les dice, ustedes me los impusieron como ayudantes, pero el que va a tomar las decisiones y el que tiene la última palabra siempre va a ser yo y el que va a manejar el equipo va a ser yo. Entonces desde ahí ya pues, fue un choque grandísimo, pues porque los ayudantes, en este caso, que era Pietro Carmignani y el preparador físico era Vincenzo Piccolini, pues se sorprende muchísimo y como que bueno, y este man llegó en otro nivel, pero después se conocen entre ellos y terminan siendo una tripleta bastante importante, un grupo bonito porque terminan compartiendo laboralmente en muchos espacios y eso es bastante importante. Aún así, pues Arrigo Sacchi considera que la del entrenador o la profesión de entrenador es una profesión demasiado solitaria y él lo decía sobre todo por sus enfermedades, porque perdón, con gastritis, con estrés, con tensión acumulada y todo, pues él lo vivía solo y lo sufría solo y por eso también lo mencionaba de esa manera. Siguió con sus enfermedades, sí estuvo pues bastante mal, pero pues en el Parma ya duró un poco más de tiempo y allí se empieza a consolidar bastante, se empieza a consolidar el trabajo físico que realizaba, se empieza a consolidar su forma, su estilo de juego. Al principio obviamente fue difícil porque los jugadores no estaban acostumbrados y porque los primeros partidos les costó sobre todo por la preparación física que fue tan fuerte la que hicieron y posteriormente ya empiezan a tomar camino, empiezan a jugar bien, que era lo más importante, eh, empiezan a sacar muy buenos resultados y se da el ascenso a segunda. Entonces el Parma asciende a segunda y eso también le da pues la posibilidad de continuar en el Parma Rigosaki. Hay una anécdota bastante particular porque faltaban 5 fechas, creo, si mal no recuerdo, para poder terminar el campeonato. Arrigo estaba pues entre sí, no que, pues, que iba a clasificar y no se le estaban dando los resultados, o sea, estaba en esa época donde definitivamente por más de que quisiera no se le daban los resultados y lo que hace es coger a 3 de los mejores jugadores, pues de los titulares y los sienta y mete a 3 pelados que estaban hasta ahora haciendo su proceso y en ese momento, pues cuando el director, el presidente lo escucha, no dice nada, respetando obviamente su posición porque eso lo dijo ya en el camerino, y cuando termina el partido ganan 1-0 y es gracias a uno de esos 3 jugadores que ingresó. Pues, obviamente había ingresado muy motivado, era su debut y adicionalmente hace gol y pues le permite, ese partido lo ganaron 2-0, le permite cambiar el chip porque venían en una seguidilla de resultados bastante pesada y después de eso, pues llega el presidente y le dice, oiga, yo hubiera preferido que usted me cascara un puño, me pegara un puño en el estómago antes que me diera esa noticia. Estábamos disputando algo grande y usted me cambia 3 jugadores tan importantes de una, fue un baldado de agua fría. Pero afortunadamente salió de la manera como Arrigo lo quería manejar y terminó con muy buenos resultados. Ya en el segundo año en el Parma, eh, pues ya está en segunda, ¿no? Ya estamos en tercera categoría, pasa a segunda y él pues genera un cuestionamiento ahí, equipo que se gana no se cambia y realmente no es partidario de eso. O sea, él cree que deben estar los mejores y ya. Y de ese año de consagración en segunda, o sea, que pasó de tercera a segunda categoría, cambió a 3 jugadores muy importantes, mentiras, a 2 jugadores muy importantes, decidió sacarlos del equipo porque
él decía que dentro de lo que él observaba se había dado cuenta que ellos preferían el dinero por encima del juego, por encima del respeto hacia el juego. Y recordemos que para él es muy importante el tema de los valores y el tema del respeto hacia la pelota y hacia las condiciones de juego. Entonces, por eso él prefiere, aunque el presidente no estaba de acuerdo, desistir de esos dos jugadores. Uno de ellos incluso era muy caro, así que no lo podían vender, no lo pudieron vender, entonces tuvieron que cederlo. Pero él, aún así en ese manejo de equipo para él era muy importante y él prefirió hacer eso porque creía que era lo mejor. Y pues al final terminó teniendo la razón porque termina siendo pues un proceso mejor en el Parma, termina siendo un proceso de consolidación y eso es bastante importante. Importante también, él contaba dentro de tantas anécdotas que desde la línea siempre se ejemplifica y entonces desde la línea si tú ves que el equipo necesita un revulsivo, desde la línea puedes empezar a presionar y lograr que se genere ese revulsivo. Pero si desde la línea necesitas generar calma en el equipo, lo puedes hacer y puedes apaciguar las cosas y puedes generar un contexto, una atmósfera de acuerdo a lo que tú ejemplificas desde la línea y por eso también era tan apasionado desde esa línea y tuvo tantos problemas a nivel de salud porque decía incluso que se bajaba 2 kilos en un partido, dirigiendo un partido, que es algo absurdo, porque era muy apasionado y se metía mucho y era lo que le gustaba y pues uno siempre por lo que le gusta pues termina haciendo las cosas bien, ¿cierto? Posteriormente tiene tres partidos con el Milan, que es como su paso del Parma al Milan, porque precisamente Berlusconi acaba de comprar el Milan y empieza a seguir a Saki. Entonces, el primer partido fue un partido amistoso, quedó 2-0 perdiendo el Parma, pues queda 2-0 y Saki lo dice porque hizo unos cambios para que otros jugadores pues para que jugaran y se refrescara la nómina, pero ahí fue donde perdió el partido y no le importó por eso, porque realmente lo vio como de esa manera. Pero posteriormente tienen partidos de Copa, 2 partidos de Copa. En el primero, pongámosle que eran octavos de final. Entonces, en los octavos de final llegaron y ese partido, pues, con la motivación al máximo, una de las principales motivaciones era que antes del partido, llamó a Berlusconi a Saki y le dice que, bueno, pues obviamente con un enviado, le dice que lo quiere conocer, se saludan y Berlusconi le dice que lo va a estar mirando, que va a estar observando muy bien su papel de técnico. Entonces, pues bueno, sale y empieza a motivar a los jugadores y terminan ganando el partido en ese momento. Si no estoy mal, termina ganando 2-0 o 2-1 el partido frente al Milan. Y pues era un equipo de segunda división que tiene su renombre, pero pues era el Gran Milan. Entonces, pues también en ese momento marca una pauta muy significativa y después hacen sorteo, o sea, no es que ya estaban definidas llaves, sino que hacen sorteo, entonces cuando hacen sorteo particularmente vuelve a quedar Parma Milan y los jugadores se desmotivan muchísimo porque decían, no, lo hicimos una vez y hacerlo 2 veces ya no va a ser posible, el Milan pues va a ir con todo y obviamente nos va a ganar. Entonces llega Arrigo y les dice, no, vamos a meterlo y si lo hicimos una vez, lo podemos hacer 2 veces y si lo hacemos 2 veces vamos a quedar en la historia y eso va a ser algo que todo el mundo va a recordar. Entonces desde ahí los motivó muchísimo y efectivamente inicia ese partido. En ese partido fue un partido muy cerrado que termina ganando el Parma 1-0 y pues Berlusconi desde ahí ya empieza a buscar a Rigo hasta el punto donde termina diciéndole quiero que venga, a Rigo acepta y desafortunadamente la noticia se filtra hasta marzo. Y si nos ponemos, pues, si analizamos la temporada, estábamos ya casi que terminando temporada del fútbol italiano, pues desafortunadamente eso le cayó como un baldado de agua fría a muchos del equipo. Los resultados algunos se dieron, otros no tanto, y desafortunadamente el Parma se queda en segunda división, no asciende, pero pues Arrigo ya tenía un contrato con el Milan. Adicionalmente, pues fue también una motivación para el papá de él, porque él cuenta que se va en uno de los entrenamientos, sale del Parma para el hospital, y le dice al papá que si puede guardarle un secreto, entonces el papá le dice que sí. Llega el momento donde le cuenta pues que va a dirigir al Milan. Y bueno, termina la visita, no sé qué, al otro día llama al médico, Arrigo llama al médico y le pregunta que cómo sigue el papá y pues, el médico le dice que tuvo una mejoría asombrosa, que es bastante, que fue lo que hablaron, que fue bastante bueno, motivador y pues le había subido muchísimo el ánimo y eso pues para Arrigo también era algo bastante positivo. ¿Listo? Y ya después de ahí, de ese gran Parma, pues pasa al Milán y pues ahí ya empieza otra historia totalmente diferente que es la mitad del libro. Bueno, realmente amigos quisiera invitarlos a que si les interesa seguir hablando, pues pueden seguirme en mis redes sociales y podemos compartir un poco
de este libro. Eh, y pues si quieren que hablemos de otro libro, de cualquiera que ustedes quieran, también lo podemos hacer. Entonces en los comentarios que están ahí abajo me pueden hacer el favor de escribir las preguntas, los comentarios de qué libro quieren que haga análisis y lo estaremos haciendo listo. Un abrazo, cuídense mucho.